No, te has equivocado, responde Bruno a la voz al otro lado del teléfono. Lo hace con la voz apagada, porque ya se había rendido. Lo había dejado todo ordenado, las luces apagadas, el móvil boca abajo. Nada lo retenía, o eso creía. Hasta que sonó, y él, sin saber por qué, contestó. «Oye, ¿estás bien?», pregunta la voz. Bruno se quedó quieto, porque esa pregunta, tan sencilla, no la había escuchado en mucho tiempo. «Si necesitas que alguien te escuche 5 minutos, tengo tiempo». Y por alguna razón que no entendió, Bruno no colgó. A veces, una pregunta basta para detener la caída. ¿Quieres saber qué hizo Bruno con esa llamada? Pues sigue con nosotros. Era una tarde lluviosa de primavera en Barcelona, de esas que transforman la ciudad en un cuadro húmedo y ralentizado. Desde el interior del apartamento se oían los golpeteos constantes de la lluvia contra los cristales y los coches pasando sobre el asfalto mojado con ese sonido de agua arrastrada. Las ventanas estaban entreabiertas y la brisa húmeda hacía ondear levemente las cortinas de lino claro, filtrando una luz gris azulada que daba a la estancia un aire de melancolía pausada. Dentro, en ese silencio que no era paz sino abandono, Bruno Ríos estaba sentado en su sillón favorito, con el cuerpo vencido hacia adelante y el móvil entre las manos, boca abajo. El apartamento estaba en orden, demasiado en orden. La taza del café había sido fregada y colocada en su sitio con una precisión casi simbólica. Las zapatillas estaban alineadas junto a la puerta, y la cama, que apenas había usado la noche anterior, estaba perfectamente hecha desde la mañana. La luz principal estaba apagada, pero las lámparas de pie estaban encendidas desde antes del mediodía, proyectando un resplandor ámbar sobre las paredes, como si intentaran suavizar la frialdad del día sin conseguirlo. Todo estaba dispuesto como si ya no fuera a necesitarse. Bruno, de 24 años, tenía el rostro afilado y el gesto ausente, con barba incipiente y cabello oscuro algo revuelto, no tanto por estilo como por abandono. Llevaba una camiseta gris y unos pantalones de estar por casa que usaba desde hacía días. No recordaba si se los había cambiado, ni le importaba. La expresión de su cara no era la de alguien que estuviera triste, sino la de alguien que ya se había acostumbrado a no sentir mucho. Había pasado los últimos días sin hablar con nadie, dejando que los mensajes se acumularan sin abrir, ignorando las llamadas que llegaban cada vez con menos frecuencia, hasta que la vibración del móvil ya no le generaba ninguna reacción. Simplemente lo dejaba sonar, y luego silencio otra vez. Hacía repartos con una aplicación que ya ni siquiera le garantizaba ingresos constantes. Algunos días salía, otros no. A veces se despertaba con intención de hacerlo, pero la idea de encontrarse con calles llenas de gente, de tener que decir «aquí tienes» con una sonrisa, de fingir que estaba bien, lo vencía antes de cruzar la puerta. Así que volvía al sofá, o a la cama, o al rincón de la cocina, donde se quedaba mirando una taza vacía durante largos minutos sin pensar en nada. Era como estar suspendido en una especie de pausa que nadie más notaba. Esa tarde había abierto por tercera vez el mismo mensaje guardado en la carpeta de borradores. No era largo, lo había escrito semanas atrás, con una precisión inquietante, como si quisiera dejar claro todo lo necesario, sin drama ni florituras. Lo leía una y otra vez, no para corregirlo, sino para acostumbrarse a la idea de que quizá, esta vez, sí lo enviaría. Apagó la lámpara de la mesa, dejando el salón bañado solo por el resplandor tenue de la lámpara de pie. Dejó el móvil boca abajo, cerró los ojos. Y entonces sonó. La vibración del teléfono lo sobresaltó más de lo que esperaba. Lo miró, número desconocido. Dudó, pero sin saber por qué, contestó. «¿Piezas bicis eléctricas Rivas?», preguntó una voz masculina al otro lado, con tono práctico, como si esperara que le confirmaran un pedido. «No, te has equivocado», respondió Bruno con la voz apagada, como quien regresa del fondo de algo muy hondo. Hubo un silencio. Bruno ya se había rendido. Lo había hecho horas atrás, tal vez días. El orden del piso, la cama hecha, el mensaje guardado, todo hablaba de un adiós sin ruido. Nada lo retenía.
Pero entonces, justo cuando pensaba que el desconocido colgaría, la voz volvió. «Oye, ¿estás bien?» Bruno no respondió. Se quedó quieto, como si esa pregunta tan sencilla lo hubiera descolocado por completo, porque nadie se la había hecho en mucho tiempo, como si no supiera si aún podía responderla con sinceridad. «Si necesitas que te escuche 5 minutos, tengo tiempo», añadió la voz, esta vez más baja, más humana. Y por alguna razón que Bruno no entendió, ni quiso entender, no colgó. Iván Torres no era especialmente impulsivo, pero algo en esa voz le impidió colgar. Acababa de salir de su pequeño taller de bicicletas eléctricas en Zaragoza, un local con herramientas colgadas en las paredes y el olor constante a goma y metal recién cortado. Llovía también allí, y desde la parte trasera de la furgoneta, donde había buscado un número en un bloque arrugado, marcó lo que creía que era el contacto de un proveedor que no le había entregado un pedido completo la semana anterior. No esperaba mucho, solo reclamar y seguir con su día. Pero lo que escuchó al otro lado no era una voz de oficina ni una respuesta automática. Era un susurro y un silencio que no sonaba a distracción, sino a hundimiento. Iván tenía 30 años, complexión fuerte, el cabello corto y castaño claro, barba bien cuidada y ojos que sabían observar más allá de las palabras. Llevaba una chaqueta de lona con parches de grasa vieja y la capucha del chubasquero colgando por la espalda. Estaba empapado, con las llaves del taller en un bolsillo y el móvil aún pegado al oído, pero no se movía. Algo en su pecho, una especie de presión baja, como intuición o memoria, le dijo que ese «no te has equivocado» significaba mucho más que un error de marcación. La voz al otro lado no era solo baja, era hueca, era como si estuviera cayendo mientras hablaba. «Oye, ¿estás bien?», repitió Iván, esta vez más suave. No hubo respuesta inmediata, solo un leve roce en el micrófono. Él se apoyó contra la furgoneta, mirando cómo las gotas se estrellaban contra el parabrisas. «No te conozco», añadió con calma, «pero si necesitas que alguien te escuche 5 minutos, tengo tiempo». «¿Por qué harías eso?», preguntó la voz. No estaba enfadada, estaba desorientada. Iván tragó saliva. Pensó en su hermana, en un amigo de la universidad, en otros momentos donde alguien no dijo nada, pero lo necesitaba todo. Porque a veces se nota, cuando alguien no lo dice, pero lo necesita. El silencio al otro lado ya no era tan frío, parecía estar procesando. «No hace falta que digas nada», añadió Iván. «Podemos quedarnos callados si quieres, solo no cuelgues aún». Durante un rato no hablaron. Solo permanecieron conectados por ese hilo invisible que une a dos extraños cuando uno de ellos está a punto de romperse. Bruno no sabía qué decir. Sentía un nudo en la garganta que no era exactamente emoción ni exactamente miedo. Era como si una parte de él que llevaba dormida demasiado tiempo se hubiera estremecido. «¿Quién eres?» «Soy Iván Torres. Soy de Zaragoza. ¿Y tú?» «Bruno. Vivo en Barcelona». Iván sonrió, como si ese pequeño intercambio de datos fuera un avance monumental. «Encantado, Bruno, aunque sea por error». Bruno no respondió, pero se quedó, y el simple hecho de quedarse para Iván ya era suficiente. Después de un momento, Iván miró el reloj. «No quiero molestarte, solo si alguna vez te apetece hablar, a esta hora suelo tener un hueco, por si quieres, o no. Solo lo dejo ahí». Hubo una pausa más. «¿Y si no sé de qué hablar?», preguntó Bruno sincero. Iván rió suavemente. «Yo hablo solo casi todos los días en el taller. Te sorprenderías de las tonterías que puedo decir». Y por primera vez en muchas semanas, Bruno soltó un sonido casi imperceptible que no era risa, pero se le parecía. «¿Mañana a esta hora, entonces?», dijo Iván. «Vale», respondió Bruno. Y colgaron. Pero no se sintió como una despedida, se sintió como un principio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que pueda seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. Al día siguiente a la misma hora, Iván volvió a llamar. No había una razón concreta, no había un plan,
solo una intuición, algo que le decía que debía hacerlo. Y cuando Bruno respondió tardando unos segundos, como si estuviera decidiendo si sí o si no, Iván simplemente le habló de su día. Le habló del taller, de cómo su aprendiz había confundido el cable del freno trasero con el de asistencia eléctrica y había montado toda la bici al revés. De cómo un cliente insistía en que su batería olía raro, cuando lo único que tenía era barro seco acumulado. Le contó que una señora pidió una cesta para el manillar, pero sin que parezca una cesta. ¿Y eso cómo se hace?, preguntó Bruno con una sonrisa leve en la voz. No tengo ni idea, pero lo intenté, respondió Iván riendo. Bruno no hablaba mucho, al menos al principio. Contestaba con frases cortas, pausas largas y esa voz suya que aún parecía venir de un lugar distante. Pero escuchaba, y con los días empezó a responder más rápido, a reír bajito, a hacer preguntas, y lo más importante, empezó a esperar la llamada. A veces hablaban 20 minutos, a veces solo 5. A veces Bruno contestaba ya con el móvil en la mano antes de que sonara del todo. Y aunque no lo decía, Iván lo notaba. Hoy salí, dijo Bruno una noche sin venir a cuento. Caminé unas calles, me compré un café para llevar y me lo tomé sentado en un banco. Iván se detuvo un momento, imaginándoselo. ¿Y qué tal? Me sentó bien el sol, respondió Bruno tras una pausa. Eso es un milagro, dijo Iván, aunque sea de los pequeñitos. Y Bruno sonrió. No lo dijo, pero lo hizo. Otra noche, Iván le mandó una nota de voz antes de llamar. Se oía la lluvia suave de fondo y su voz diciendo: «Hoy pensé en ti». Un repartidor nuevo se cayó en la rampa del taller, pero no soltó la bolsa. Se levantó como si nada y siguió pedaleando con una zapatilla menos. «Espero que tú no vayas perdiendo zapatillas por ahí». Bruno lo escuchó 3 veces y luego respondió con el emoji de la cara con sonrisa torcida y un «gracias» me hizo reír. La voz de Bruno empezó a cambiar. Seguía siendo tranquila, pausada, pero ya no venía desde tan lejos. A veces tomaba la iniciativa. Le contaba si había salido a comprar, si se había animado a aceptar un reparto, si había hablado con su hermana, si había logrado dormir 6 horas seguidas. Pequeñas conquistas invisibles. Las llamadas se volvieron parte del paisaje. Iván le enviaba audios contando chistes malos, memes, fotos de perros atados a bicis con descripciones absurdas. Este se llama Carlitos, tiene cara de que odia el lunes, como tú. Y Bruno reía. No hablaban de aquello, ni de pasados oscuros, ni de vacíos, ni de heridas, pero el cambio estaba ahí, latiendo entre cada llamada. Una tarde, después de que Iván le hablara de una bicicleta robada que milagrosamente apareció aparcada frente al taller 2 días después, Bruno abrió su carpeta de borradores, y ahí seguía el mensaje, el que había escrito cuando ya no sabía si seguir. Lo miró, lo volvió a leer como había hecho tantas veces, pero esta vez no lo sintió suyo. Lo seleccionó y lo borró, sin miedo, sin ceremonia. Por primera vez en mucho tiempo, no necesito dejarlo allí. Pero entonces, una tarde, Bruno no contestó. Iván llamó a la hora de siempre. 1 llamada, 2, nada. Miró el móvil frunciendo el ceño. Bruno casi siempre esperaba las llamadas con el móvil en la mano. Le asaltó una sensación incómoda, como un silencio más denso de lo normal. Le dejó un mensaje corto. «Hola, Bruno. ¿Todo bien por ahí? Sin prisa, ¿vale?» Pasaron 15 minutos, luego 40, volvió a llamar. Nada. Miraba la pantalla con el pulgar sin fuerza para bloquear el móvil. Sintió como la garganta se le cerraba poco a poco. Se frotó las palmas húmedas contra los vaqueros sin darse cuenta. Y de pronto, la idea de no volver a oír esa voz le cruzó por el pecho como un golpe seco. A la 1:30 grabó un audio, esta vez con voz más grave. «Bruno, no me gustó tu voz aquel primer día. Sonaba como si no quisieras estar. Y hoy me asusta tu silencio. No me debes nada, ¿vale? Pero si sigues ahí, dime algo, por favor, lo que sea». Envió y entonces el tiempo se detuvo. Se levantó, caminó en círculos fuera del taller, volvió a entrar, encendió la radio, la apagó, cogió una llave fija, la soltó. No podía concentrarse,
No podía hacer nada que no fuera esperar. El sol empezaba a caer sobre Zaragoza y la luz dorada tocaba los ventanales del taller, pero Iván ni siquiera lo notaba. Solo sentía ese tambor en el pecho y una pregunta cruel que no se atrevía a pensar del todo. ¿Y si he llegado tarde? A las 7:48 vibró el móvil. Un mensaje de voz. 17 segundos. Iván lo abrió con las manos frías. La voz de Bruno era baja, pero clara. Lo siento, hoy fue uno de esos días donde todo se pone oscuro sin razón. Estuve a punto de volver atrás, pero pensé en ti. Pensé que alguien sabría que me he ido, y eso lo cambió todo. Gracias por insistir. Iván cerró los ojos con la garganta apretada. No respondió de inmediato, solo apoyó la frente en la palma de la mano y soltó el aire que llevaba horas reteniendo. Luego, sin palabras, le mandó un emoji de corazón y un audio de Carlitos, el perro de cara de lunes, ladrando indignado porque un gato se había subido a su bicicleta. Bruno respondió con un audio de 3 segundos. Una risa, real, viva. Y ese sonido fue suficiente. Un mes después, Iván viajó a Barcelona. Tenía una invitación para una feria de movilidad urbana en el recinto del Fórum, y aunque no necesitaba excusas, se sintió mejor teniéndola. Reservó hotel cerca de la playa, preparó una mochila ligera y llevó su bici plegable en el maletero, por si el día pedía pedalear. Quedaron en una cafetería en el barrio de San Antoni, una de esas con paredes de ladrillo visto, suelo hidráulico y olor a café molido en cada rincón. Había bugambillas cayendo desde los balcones de enfrente, y en la terraza alguien tocaba una guitarra suave sin molestar. Bruno llegó 5 minutos antes. Iba con una sudadera gris clara, nueva o casi nueva, y unos vaqueros limpios, bien puestos. Se le notaba más erguido, aunque aún llevaba las manos en los bolsillos como si fueran un escudo. Su pelo seguía algo desordenado, pero ahora parecía más una decisión que una derrota. Y en los ojos había algo distinto. No una felicidad brillante, pero sí una presencia completa, como si por fin estuviera ahí de verdad. Iván apareció en bici, claro, con la camiseta blanca de siempre algo arrugada y esa manera de sonreír que le nacía en la mirada, como si siempre estuviera a punto de contar una anécdota divertida. El saludo fue torpe, se dieron la mano, luego me dio abrazo, luego rieron los dos por lo mal que les salía algo tan sencillo. Pero se notaba en el aire, la torpeza no era distancia, era ternura. Entraron y se sentaron junto al ventanal. Pidieron café con leche y croissants tibios. Hablaron durante más de 2 horas sin darse cuenta, del tiempo, de las bicis, del taller, de la ciudad, de canciones tontas y aplicaciones que ninguno entendía del todo. Ahora trabajo casi a jornada completa, dijo Bruno en un momento dado, haciendo repartos otra vez. Bueno, más que antes. Bajó la voz como si aún le costara creérselo. Y no sé cómo, pero hay clientes que me dan propina. Por simpatía, dicen. Se encogió de hombros como si no supiera dónde meter esa información. Iván se rió, pero no se burló. Claro, lo tuyo siempre fue el carisma brutal, solo que lo tenías aparcado. Respondió con ese tono entre broma y verdad que solo tienen los amigos de verdad. Bruno lo miró, no dijo nada, pero sonrió, y en esa sonrisa había más gratitud de la que sabría expresar con palabras. Afuera, la tarde bajaba despacio. El sol teñía las fachadas de dorado y el aire cálido que entraba por la puerta abierta olía a pan y a calle limpia después de la lluvia. Justo cuando iban a levantarse, Bruno se detuvo. Miró la mesa, luego a Iván. El día que llamaste, yo tenía un mensaje en borradores a punto de enviar. Iván se quedó quieto, no preguntó. Bruno respiró hondo y continuó. No era muy largo, aunque decía todo lo que tenía que decir. Y me despedía. Pero, gracias a ti, decidí no enviarlo. Iván no dijo nada, solo se levantó y lo abrazó. Esta vez con los 2 brazos, sin duda, sin torpeza. Y Bruno, sin pensarlo, lo abrazó de vuelta. Al salir de la cafetería, caminaron unos metros juntos, sin rumbo fijo. La gente pasaba a su alrededor, algunos con prisa, otros en bicicleta, otros con niños que reían. Pero ellos caminaban despacio,
como si por fin el mundo no doliera tanto. Y esta vez Bruno no sintió que salía del mundo, sintió que estaba regresando a él. Han pasado 6 meses, es octubre en Barcelona y el otoño ha traído ese clima amable donde el sol ya no aprieta, pero sigue saliendo todos los días. En el parque de la Ciudadela, las hojas secas crujen bajo los pies y el aire huele a tierra húmeda, a cambio de estación. Bruno camina por uno de los senderos centrales con una videollamada abierta en el móvil. Va con auriculares puestos y una pequeña sonrisa en la cara. En pantalla, Iván aparece al otro lado, con manchas de grasa en las mejillas y el fondo del taller a medio ordenar. ¿Ya te perdiste otra vez?, dice riendo. No, responde Bruno girando la cámara. Esta vez sé dónde estoy, hasta sé a dónde voy. Camina despacio pero con paso firme. Lleva una mochila al hombro y gafas de sol. El móvil tiembla un poco con el movimiento, pero su voz es clara, más segura. Ya no mira al suelo cuando habla, mira al frente. ¿Entonces es oficial? ¿Empiezas en la oficina el mes que viene? Bruno asiente. Sí, empresa de mensajería sostenible, en atención y logística. No me lo esperaba. ¿Y qué dijeron? Dijeron que transmitía confianza. ¿Tú? Bromea Iván. Deben haberse confundido de entrevista. Bruno se ríe de verdad, sacudiendo la cabeza. Y además, ya le dije a mi hermana que la veré el fin de semana. Comida familiar. Iván levanta el pulgar. Grande, pero te espero en Zaragoza antes de que te me vuelvas demasiado importante. Bruno frena en seco y enfoca la pantalla. El viernes que viene, ya tengo los billetes. Iván no responde de inmediato, solo sonríe. Esa sonrisa suya que contiene más de lo que dice. Y luego levanta la cámara y la enfoca hacia la entrada del taller. Junto a la puerta hay una cesta verde con un letrero pequeño. Reservado para Carlitos. Bruno ríe de nuevo. No existe, ¿verdad? Claro que no, pero si apareciera tendría su sitio. Camina unos pasos más. El sol ya no quema, acaricia. El aire entra limpio por los pulmones, y por dentro también. Ya no hay mensajes en borradores. Ya no hay lámparas encendidas a media tarde, ni tazas lavadas por si acaso. Ahora hay pasos, hay sol, hay ruido de fondo y conversaciones nuevas. Y una historia que empezó por un error y terminó salvando una vida. ¿Alguna vez una pequeña acción de alguien cambió tu rumbo? Cuéntanos, tu historia puede inspirar a otros. Si crees que una sola llamada puede marcar la diferencia, comparte esta historia. Quizá alguien lo necesita más de lo que imaginas.